Roberto y Joaquín, que los teníamos por ahí, que no tenían la cámara puesta ni nada. Roberto y Joaquín, que ahí están, un dúo hacen, ¿eh? Oye, además estáis como muy profesionales ahí, ¿no? Es que nos hemos convertido en streamers. Estamos un ¿Os poco habéis convertido en streamers? Sí, sí, lo veo ahí, lo veo ahí, lo veo ahí. pivotando. Sí, Y sí. nada, estamos en el set en el que hacemos un programa que se llama Amanecer Rural, por eso estamos aquí, para hablar un poco de ruralidad, que ya aprovecho para hablar de mi libro, ¿no? Lo de siempre. Hombre, claro, claro, normal. Ya. Jueves a las 9 de la noche, todos los jueves a las 9 de la noche, mi jefe y copresentador, Joaquín, así que... Sí. Y Roberto, ¿y dónde se puede ver el en programa? Twitch. En Twitch. Sí, en Qué Twitch. grandes. O sea, y habláis del mundo rural. Hablamos del mundo rural desde una perspectiva, pues un poco, no sé, diferente. Hablamos con gente que ha decidido quedarse a vivir en nuestros pueblos, Claro. hablamos con gente que disfruta viviendo en un entorno rural. Y bueno, el jueves pasado, creo que fue el jueves pasado, creo que estuviste tú, Nacho, ¿no? Sí, Nacho, sí, la verdad estuviste, es ¿no? Sí. que eso es. Y aparte Mira, yo yo creo que es soy... una... Sí, Nacho, sí, sí. No, dale, que yo es verdad que vivo en la España rural, que yo, como comentaba, vivo Claro. en Poblete, con lo cual soy uno más del G100 y un apasionado de todo el proyecto de innovación social que está poniendo en marcha. Fíjate que yo creo que nos hemos olvidado a nivel de medios de comunicación del mundo rural y del mundo agrícola. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, yo me crié en una aldea, bueno, me crié durante medio año, porque después estuve en Lugo y me crié en un pueblo también muy, muy pequeñito hasta los 7 años, que es en Asturias, en un pueblo minero. Y yo recuerdo que en esa época pues había programas de radio dedicados al mundo agrícola, ¿no? Y ahora solo queda en la COPE. Yo creo que hay un programa los sábados por la mañana, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y yo creo que tenemos hasta en los medios de comunicación, y en general tenemos muy abandonado al mundo rural, los medios de comunicación todavía lo tenemos más. Cada vez menos, por lo menos en la prensa, si tú ves los periódicos nacionales, cada vez han ampliado sus noticias y reportajes sobre el medio rural. A lo mejor el enfoque que han decidido no es el correcto desde nuestro punto de vista, que es a lo mejor demasiado pesimista y tal, pero comparado con hace 5 o 6 años, ahora mismo, por ejemplo, en El País o en El Mundo aparecen prácticamente cada día reportajes sobre el medio rural. Yo te iba a preguntar, ¿tú vuelves a la aldea de vez en cuando, al pueblo? ¿O Vuelvo al pueblo, a Sarria, que es ya una villa, ¿no? Porque allí vive mi padre todavía, afortunadamente, y está fenomenal con 90 años. Pero también me gusta ir a la aldea donde yo nací, porque yo nací en una aldea y lo tengo a mucho orgullo. Y sigue manteniéndose la misma casa y todo esto, y sí me gusta volver a la aldea. Lo que pasa que ahora, claro, la aldea que yo conocí de pequeño, he escrito un libro de memorias, que alguien se volvió loco y me lo pidió, y explico un poco que esa Galicia agrícola, igual que esa Galicia española, rural, no tiene nada que ver con la de ahora. Claro, yo todavía conocí la matanza del cerdo manualmente, y cosa que ahora está súper perseguido, ¿no? Que se hace sufrir al animal, ¿no? Y después, pues yo qué sé, pues cuando llegaba la hora de separar, allí se llama la malla en Galicia, que es separar el grano de la hoja, del trigo y de todo esto, pues eso también se hacía prácticamente manual. O sea, había una pequeña máquina, pero lo hacía sobre todo la gente. Ahora todo está muy mecanizado. Yo he llegado a conocer arar, pero arar con las 2 vacas y el arado detrás, ¿no? Con mi abuelo ahí. Entonces, esa Galicia que tenía su encanto, la verdad, pero eso lo he vivido. Y eso, de eso, mira, me siento muy orgulloso, porque eso la gente de ahora ya no lo va a poder vivir, claro. Ya Mira, no lo va a fíjate, conocer. yo que soy solo un poco más joven que tú, sí que tengo recuerdos de haber estado tumbado en un trillo Claro, para hacer peso, para hacer peso. Claro, en el pueblo de mis abuelos. O sea claro. que imagínate. El trillo, digamos que era lo que servía para deshacer los, no sé qué en castellano, torrones, las masas gordas de tierra. Sí. Entonces el trillo se utilizaba para eso, para desgranarlo, ¿no? Para la tierra desgranarla y Sí, tal. sí, Entonces había que poner sobre ese trillo una piedra muy, muy fuerte. Y a veces, pues eso, pues si no tenías una piedra, pues los que utilizabas al nieto para ponerlo ahí. Sí, sí. Oye, ¿qué es el hueco?
Joaquín. Sí, bueno, el Hueco es una entidad, os hablamos desde Soria, ¿no? Porque Sí. es una entidad que surgió en Soria hace ya muchos años, una organización sin ánimo de lucro que promovemos la vuelta a lo rural, ¿no? O sea, nosotros, lógicamente, desde Soria, como podéis imaginar, uno de los problemas gravísimos que tenemos aquí es la despoblación rural. Y como decía mi compañero Roberto, nosotros promovemos esa repoblación, pero desde un punto de vista positivo e innovador. Es decir, nosotros estamos seguros de que va a haber una vuelta hacia lo rural. De hecho, ya la está habiendo. Hay un punto de inflexión, ¿no?, en estos últimos 7, 8 años, ¿no?, favorable a lo rural, pero también pensamos que la vida en lo rural no va a ser como la vida que estabais ahora mismo evocando Siro y Roberto, ¿no? La vida en lo rural en el siglo XXI va a ser diferente. Efectivamente va a estar todavía centrada en lo agrícola, ¿no?, y en lo ganadero, porque lógicamente es lo que nos da de comer y son sectores que van a seguir funcionando, pero con la revolución tecnológica en lo rural se va a poder vivir de más cosas y se va a poder dedicar uno prácticamente a lo que quiera, ¿no? Eso lo hemos visto en la pandemia, en la que vimos un boom del teletrabajo que los ruralistas estamos tratando de aprovechar, ¿no?, pues para atraer a los pueblos a personas como tú, como cualquier persona que nos está viendo ahora mismo, ¿no?, en tu programa, que puede teletrabajar desde cualquier pueblo de España. La tecnología nos ayuda, la cobertura de las operadoras cada vez ya va siendo más amplia y ya llega prácticamente a todos los confines del país, ¿no?, del Estado. Y desde el Hueco lo que promovemos es eso, ¿no? Es una vuelta a lo rural con un enfoque de nueva ruralidad. Y es por eso que estamos hoy aquí, porque nos parece que los videojuegos y que el uso de los videojuegos está muy ligado a esa modernidad, ¿no?, a esa vanguardia que estamos viviendo, y lo que pretendemos es acercar el uso de los videojuegos también a los jóvenes que viven en los pueblos, cerrando esa brecha, ¿no?, entre lo urbano y lo rural. Claro, yo es que lo primero cuando me dijo Nacho que ibais a estar, digo, con perdón, pero ¿qué cojones hacen estos tíos que se dedican al mundo rural con el mundo de los videojuegos? Digo, porque lo misma pregunta que se hacían los chavales cuando me han empezado a ver a mí aquí en Twitch, pero ¿qué cojones hace el abuelo aquí metido en este rollo que no sabe ni cómo funciona el ordenador? Entonces, claro, Esa misma pregunta nos la hacemos nosotros, de hecho. claro, ¿quién nos ha engañado, no? Dice, ¿quién nos ha engañado para esto, no? Nosotros tenemos aquí la camiseta que todavía nos flipa, que arriba de la camiseta, al lado de la bandera de España, esté el G100, que es el proyecto, por eso te digo. proyecto en el que de una u otra manera ha participado la Federación de Deportes de Videojuego. Entonces, hecho, nos disculpad, parece alucinante. Ciro, De hecho, yo le he mandado un WhatsApp a Nacho pidiéndole que preguntara a los jugadores, a la jugadora, qué procedencia tenían, si venían de un entorno rural o venían de un entorno urbano. Y me ha dicho Nacho que no se le preguntaba por no sé qué de la escaleta, pero que tenía estos datos, pero ¿no? si escaleta aquí no la seguimos. Ya, O sea, ya. Yo me salto la escaleta. O sea, Nacho ha tenido muy buena intención de hacerme una escaleta, pero yo al final me salto la escaleta. Porque esa es la gracia, también te digo una cosa, de Twitch y de la naturalidad. Sí. ¿Qué ibas a decir, Miguel? Digo que estamos más conectados de lo que nos pensamos. Roberto, Joaquín, Joma es una empresa con más de 50 años de historia que tiene su origen en Portillo de Toledo, Sí. Anda. un pueblo evidentemente agrícola Sí. y ganadero. Sí que tenemos la suerte de estar a apenas 70 kilómetros de Madrid, pero gracias a Joma tenemos trabajo, y me incluyo, al menos directamente 300 personas de una zona que, vale, sí, está a 1 hora de Madrid, pero que nos permite vivir en una zona rural, en una zona que tal vez se sigue trabajando en la agricultura, que siga habiendo algo de ganadería. Entonces, que estemos en este proyecto de FJuves, una empresa formada por Fructuoso López, que él empezó en su día en el mundo de la agricultura y de la ganadería, pues no deja de ser curioso, y al final estamos todos apostando por los eSports. Oye, Miguel, ¿cómo surge? Joaquín. Bueno, nosotros creamos hace ya algún tiempo, creamos un grupo de 100 personas que le llamamos el G100, que es lo que el grupo que patrocina la camiseta, que aparece en la camiseta, y ese grupo está formado por 50 hombres y 50 mujeres de nuestro país, de diferentes perfiles profesionales, académicos, personas muy diversas, ¿no?, a las que les pedimos que nos ayuden a identificar y formular proyectos de innovación
que sirvan para vencer los retos que tenemos en lo rural, ¿no? Retos descomunales, como puede ser la falta de vivienda o los problemas de movilidad o el envejecimiento, etcétera, ¿no? Esto se llama innovación social, que es lo que hacemos en El Hueco, ¿no? O sea, lo que tratamos es de buscar soluciones diferentes, más sostenibles a los viejos problemas de siempre, ¿no? Entonces, estas 100 personas, que tenemos algún infiltrado ahí de la FEJUVES, ¿no? En este caso lo que hicieron fue proponernos, que nos pareció una idea fantástica, el hacer un acuerdo de colaboración entre la FEJUVES y El Hueco para acercar los videojuegos a las zonas rurales españolas, ¿no? Este acuerdo ya está firmado, lo presentamos hace unos días en Madrid en una presentación pública que hicimos en el Jardín Botánico, y lo que pretendemos la FEJUVES y el Hueco de la mano es llevar a la España rural el mundo gamer y sobre todo junto con la FEJUVES promover lo que hemos llamado la Academia de los Gamers, ¿no? O sea, de manera que en muchos de estos municipios rurales la FEJUVES pueda llegar allí y pueda dar cursos presenciales a los jóvenes para que aprendan a jugar y sobre todo aprendan a jugar de una manera responsable, con dos objetivos, ¿no? Que les sirva un poco para entretenerse, porque es uno de los problemas que hay en las zonas rurales, ¿no? La falta de entretenimiento en muchos casos, ¿no? Pero que también, quién sabe, si en un futuro les pueda ayudar también a ganarse la vida jugando a los videojuegos, ¿no? Y yo no sé, Nacho, si tienes los datos de dónde proceden los jugadores Sí. y la jugadora que han participado. Sí, te comento. Hay 10 de Madrid, Jinga, Adrián, el jugador de Tekken es de Madrid, Spiro, el jugador de PUBG Mobile, es de un entorno rural, es de Pozuelo de Calatrava, de Ciudad Real, Goyo es canario, es de Tenerife, y Mestre es de Valencia. O sea que tenemos, dentro de los 5 representantes, tenemos un entorno urbano y un entorno rural, con lo cual está muy bien tirada la pregunta para que tengas esa referencia. Claro, es que yo cuando hablabais antes de me parece que era Ciro el que lo mencionaba, que era una participación inclusiva, una selección inclusiva, claro, yo lo veo desde el punto de vista que la inclusión es lo rural en la selección española de gamers. Claro. Convencer a Roberto y Joaquín tiene un mérito de narices, ya te digo yo ahora. Porque Bueno. yo me podía esperar a mucha gente, pero alguien que está enfocado en su objetivo en el mundo rural, yo no, y ahora lo he empezado a entender, ¿eh? O sea, ahora entiendo perfectamente. Hasta ahora si me hubierais dicho, cuando tú me dices, no, bueno, va a haber alguien del Hueco que un tema del rural y que ellos están muy enfocados al tema rural, que además tienen un programa de Twitch, y yo decía, ¿qué narices pinta? Digo, ¿qué mérito tiene, entre comillas, haber engañado a Roberto y a Joaquín, ¿no? Hombre, pero ahora perdón. una vez escuchándoos, la verdad es que tiene, vamos, yo creo que es lo mejor que podíais hacer vosotros los del Hueco, Roberto y Joaquín, los del G100 y la FEJUVES, ¿no? Yo creo que es verdad que hay un público potencial muy importante ahí y que necesita de este deporte, ¿no? O de estos deportes de videojuegos. Joaquín quería decir algo. Sí, nada, bueno, agradeceros por supuesto a la FEJUVES el apoyo. Para nosotros es era inimaginable, ¿no? Tener la visibilidad que estamos teniendo con esta alianza. Decirle que en la medida de nuestras posibilidades vamos a darle toda la visibilidad que nosotros podamos. Contaros que todos los veranos salimos por España con una caravana que le llamamos, este año le vamos a llamar la Caravana del Amanecer Rural, ¿no? Que, bueno, pues que no es otra cosa que recorrer los pueblos de España, algunos pueblos de España, 20, 25 pueblos de España, conociendo in situ ejemplos de personas que están viviendo en estos pueblos y que están haciendo cosas innovadoras, ¿no? Este año la caravana, estamos preparando ahora el proyecto, ¿no? Va a consistir fundamentalmente en unos amigos, ¿no? Que tienen una roulotte, una autocaravana, y vamos a ir por los pueblos haciendo fotos a la gente y demás. Un proyecto muy bonito, ya os contaremos. Y en esa caravana vamos a llevar promoción del GC, vamos, de esta alianza con la FEJUVES. Si pasamos por Toledo apuntamos, ¿no? Para ir a ver a Miguel a la fábrica de Joma. Y toda esta caravana, toda esta ruta del verano, ¿no? Termina en octubre en la Feria Presura, que este año la celebramos en Pamplona del 20 al 22 de octubre.
y es lo que llamamos la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, Presura, ¿no? Es una feria de muestras en la que contamos al mundo las cosas innovadoras que se están haciendo en los pueblos, ¿no? Este año es la 7ª edición y ahí, lógicamente, le daremos especial relevancia a esta alianza y al mundo gamer, porque, vuelvo a repetir, consideramos que es de justicia, ¿no? Que nuestros jóvenes rurales también estén a la última, ¿no? en este tema y en la medida de nuestras posibilidades contribuyamos a cerrar esa brecha, ¿no? Que hay entre lo urbano y lo rural. Bueno, y como Fíjate, ahora que hablabas, y antes que hablábamos de la historia, mi primera visita a Madrid, yo tenía 8 años y medio, ya estaba en Lugo, y fue a la Feria del Campo, que se hacía en Madrid, allí en la Casa de Campo. Había una feria que se hacía y que se dedicaba exclusivamente al mundo rural. O sea, y ahí es donde pues, los primeros tractores o los primeros tractores o las primeras segadoras y se dedicaba una semana o semana y media. De hecho, en el libro, así promociono mi libro, en el libro sale una foto mía tomándome un helado y es en la Feria del Campo que se hacía en Madrid y se hizo durante muchos años, ¿no? No sé si Roberto o Joaquín lo recordáis. Bueno, yo creo, ahora creo que ya no se hace la feria. No se hace, digo, pero se hacía una feria del campo que era pues una de las primeras grandes ferias de muestras, llámale feria de muestras. No lo recuerdo. Roberto, que es más de tu quinta. Yo no, sí. La verdad es que no recuerdo la Feria de Madrid, pero sí recuerdo la Feria Agrícola de Almazán, por ejemplo, que es un pueblo de Soria. Pueblo de 5.000 habitantes que todavía se sigue celebrando y que todavía se llama Feria de Maquinaria Agrícola. Y por cierto, cierto, de que ahora reúne prácticamente de todo. Por cierto, en esas rutas que os contaba que hacemos en verano, hace 2 años estuvimos en Sarria en la ruta, porque hicimos todo el camino de Santiago con un viejo autobús, un autobús de más de 40 años que nos donaron de una organización de Burgos. Pero hay que hacerlo andando, ¿eh? Hicimos esa ruta con un viejo autobús y estuvimos en tu pueblo y hicimos un pequeño programa allí en la calle con la alcaldesa y la gente del pueblo y la verdad es que es maravilloso. O sea, te puedo asegurar que se sufre más en ese autobús que andando, o sea, que sobre eso no tengas dudas. Bueno, Ciro, como ves, y Nacho, como ves, vendemos muy bien nuestro libro. Yo solo quería decir un par de cosas, que a lo mejor la gente que lo ha estado viendo ha visto G100 en la camiseta, que es lo que se veía cuando han hablado los jugadores, que pueden entrar g100.es para ver lo que es, con más detalle. Vale. Y segundo, voy a aprovechar, pues primero para invitarte a ti, Ciro, y a ti, Miguel, en algún momento de las próximas semanas a entrar en Amanecer Rural, si no os importa. Y finalmente, recordarte a ti, Miguel, que nos debes unas camisetas. No sé si te lo ha comentado Nacho. Pasaremos a las 3:30. Pero bueno, os emplazo a que vengáis para acá y si no podéis venir, eso está hecho, Miguel. Pasaremos este verano por la fábrica a recogerlas. De Portillo de Toledo tenéis vuestra casa y encantados de presentaros a todo el equipo, los 60.000 metros cuadrados que hay aquí de almacén, que las encontraremos. Miguel, muchas gracias y gracias por el apoyo de Jaume a la gente de FEJUVES, ¿vale? Roberto y Joaquín, muchas gracias. Ha sido un placer también conoceros. Adiós. Abrazo. Un abrazo a todos.